Hola, mi nombre es Viviana Topanta y les voy a hablar sobre el capítulo 2 del libro de Martín Vivaldi, Claridad y Orden. Para empezar, vamos a detallar lo que es los elementos de la oración y lo que es la oración. A la oración se le define como el conjunto de palabras con sentido completo y con unidad de entonación, que está compuesta por sujeto y predicado. El predicado tiene dos clasificaciones, puede ser verbal o nominal. El predicado verbal siempre va a expresar acciones que el sujeto hace. Como tenemos aquí, por ejemplo, España produce mucho aceite. ¿Quién produce mucho aceite? España. Este es un predicado verbal con complemento. Por el otro lado tenemos el tiempo corre, que es un predicado verbal sin complemento. Y ahora tenemos el predicado nominal. El predicado nominal puede ser un sustantivo o un adjetivo que expresa una manera de ser o estar del sujeto. Por ejemplo, los aviones de reacción son muy veloces. Este es un predicado nominal con complemento y el ejemplo de abajo es mi primo es capitán. Es un predicado nominal sin complemento. También tenemos dentro de los elementos de la oración a las frases. La frase. La frase es la menor unidad del lenguaje con sentido completo. Por ejemplo, tenemos aquí la frase ven, que no tiene más elementos, pero sin embargo puede ser entendida. También tenemos el período y la cláusula. El período es una serie de frases unidas por frases coordinadas o llamadas partículas que pueden ser separadas y siguen manteniendo su sentido. Por ejemplo, guarda esa arma, dijo el galán, y cuélgala en tu cuarto. Si retiramos la puntuación, siguen manteniendo su sentido cada una de estas frases. La cláusula. La cláusula combina una o varias frases con sentido indeterminado. Siempre tiene una idea principal o frase principal y una frase subordinada. Por ejemplo, si hace buen tiempo, volaremos. Ahí están las dos oraciones. También tenemos una frase denominada indeterminada. Estas frases carecen de sentido completo ya que les faltan elementos. Bien, las frases articuladas y las frases nominales. Las frases inarticuladas tienen sentido propio y no necesitan de más elementos. Esto se puede evidenciar en los títulos o en las órdenes. Por ejemplo, aquí tenemos armas al hombre. No necesita más elementos para nosotros poder entender la instrucción. Las frases nominales o también determinadas elípticas no requieren de un verbo y siempre tienen un efecto de rapidez. Por ejemplo, Pedro Labrador. Tenemos también la frase larga y el período. Según Dawsar, la frase es una unión de miembros hilvanados sin una armadura central. El período, por el contrario, tiene una idea central armonizada en torno a un verbo, tomando como guía al sujeto. Otro tema que nos indica en este capítulo son los elementos modificadores y las frases modificadoras. Estos elementos tienen como función determinar un significado. Por ejemplo, tenemos la frase los niños compran caramelos. En la parte de abajo pueden ver 3 ejemplos en los que está variando en la primera, rubios. Los niños rubios compran caramelos. Este sería un modificador directamente del sujeto. Los niños compran aquí caramelos. Aquí sería el modificador de compran. Y por último tenemos la oración. Los niños compran caramelos de menta. En este caso, de menta sería el modificador de los caramelos. También tenemos la frase modificadora. Estas pueden ser especificativas o explicativas, que se diferencian porque tienen una coma separando las ideas. En los ejemplos tenemos, llegaron las mujeres que estaban cansadas. Cuando carece de una coma es porque es una frase especificativa. Y en el ejemplo de abajo tenemos, llegaron las mujeres que estaban cansadas, que tiene una coma, por lo tanto es una frase explicativa. Bien, tenemos también el orden de las palabras y la construcción de la frase, o también podemos llamar construcción sintáctica,
que es la que ordena los elementos de la frase. Según la función gramatical, se ordenan así. Tenemos el ejemplo aquí. Isabel, reina de Inglaterra, concedió la independencia a Ghana no hace mucho tiempo. Tenemos aquí el sujeto, el verbo, complemento directo, complemento indirecto y circunstancial. Cabe destacar que siempre una oración en su construcción inicia con un sujeto. A esto es importante mencionar que en nuestro idioma nunca se podrá colocar al verbo al final de una frase, pero sí se puede usar como una anteposición. Por ejemplo, ¿vendrá usted mañana? Es una oración que se entiende con el verbo antepuesto hacia el complemento. Ya, tenemos ahora la construcción lógica de las palabras. No hay que olvidar que el orden de las palabras se aplica por el interés psicológico más que por la estructura gramatical, para lo cual es importante reconocer estas tres reglas. Conviene ligar las ideas entre dos o más frases. Debemos presentar ideas según importancia y también evitar faltas de sentido acatando el orden lógico-psicológico del pensamiento. La finalidad de esto, el autor nos plantea que para la debida claridad de la frase, conviene que el orden de las palabras se someta al mismo orden de las ideas. Tenemos aquí un ejemplo. El ejemplo de esta oración indica: debemos contraer el hábito de trabajar desde la juventud. Y en orden sintáctico tenemos primero al sujeto. ¿Cómo identificamos al sujeto? Ya que nuestra oración no tiene directamente enlazado. En el momento que nosotros leemos la palabra debemos, que es el verbo, y como termina en un plural, entendemos que estamos incluidos ahí y somos nosotros. Por lo tanto, el sujeto de esta oración es nosotros. El verbo es debemos. Tenemos también al complemento directo, que es contraer el hábito de trabajar, y el circunstancial, desde la juventud. Entonces, en orden sintáctico podríamos aplicarlo así: debemos contraer desde la juventud el hábito de trabajar, o en su mejor caso, desde la juventud debemos contraer el hábito de trabajar. Bien, la cohesión del párrafo y frases desordenadas. En la cohesión es importante ligar la idea central o la idea a la idea final del párrafo. Las frases desordenadas suceden cuando no se toma en cuenta el orden lógico y psicológico de las ideas. Por ejemplo, tenemos aquí: el maestro obligó a todos los alumnos a someterse al examen médico por orden de la superioridad. Usando el orden correcto, tendríamos así: por orden de la superioridad, el maestro obligó a todos los alumnos a someterse al examen. Por lo tanto, entendemos que el orden es importante para que tenga sentido la oración. Si no aplicamos esto, los lectores de nuestra redacción no van a entender el propósito o finalidad de nuestras frases. La colocación de modificativos y claridad de la frase. Los modificativos son los términos que alteran el sentido de una frase y que en su mayoría son adverbios o frases adverbiales, tales como luego, apenas, entonces, enseguida, casi, solamente, después, etc. El modificativo debe siempre colocarse lo más cerca posible de la palabra o frase que modifica. Por ejemplo, el doctor dijo a mi hermana frecuentemente que humedeciese la venta. El modificativo mal colocado estaría si es que nosotros pedimos mantener la venda húmeda. La frase correcta sería: el doctor dijo a mi hermana que humedeciese frecuentemente la venda. Bien, hablaremos ahora de la unidad de propósito y la construcción nominal. La unidad de propósito también es denominada singularidad de propósito. Esta unidad tiene como objetivo encadenar la idea central o principal a las ideas secundarias. Ya, ahora en la construcción nominal, para poder cada vez mantener una mejor construcción de esta,
es importante eliminar los errores que antes de todo identifiquemos de manera clara al sujeto y en ciertos casos también identificar el sentido lógico de una frase. Por ejemplo, en este caso tomando una frase de la explicación del libro, nos indica, para conseguir una buena digestión, se plantea así, diversos medicamentos ingieren los enfermos de estómago. Pero si estamos hablando de una construcción, sería los enfermos de estómago ingieren diversos medicamentos. Pero también la manera correcta de realizar esta frase sería ingieren diversos medicamentos los enfermos de estómago. Ya. La elipsis y la construcción nominal. Las frases elípticas o incompletas carecen de algún elemento fundamental que en su mayoría suele ser el verbo. Por ejemplo, tenemos aquí un bello paisaje. A diferencia de este paisaje es muy bello. La construcción nominal consiste en la supresión del verbo para dar mayor énfasis a un sustantivo o adjetivo. En ese sentido, el ámbito periodístico ha sido quien más ha recurrido a este recurso por la brevedad y el ahorro de espacio. Y también cabe destacar que muchas veces es utilizado también para la poesía. Las partículas y su importancia. Las partículas son elementos de transición entre las frases. En su mayoría son preposiciones, conjunciones y adverbios, y su función cabe en dar un estilo coherente a la frase. Las más utilizadas son, como vemos aquí, son las que siempre destacamos en unos textos e incluso para nosotros hablar. Además de, asimismo, por otra parte, pues, por ejemplo, en efecto, sin embargo, puesto que, por siguiente, etc. Es importante reconocer que el abuso de estas partículas genera el famoso uso de muletillas y también nos puede llevar a la monotonía, porque debemos utilizar un orden práctico para no simplificar los temas, y este es el fin de las partículas, el reducir un tema a simples oraciones. Para esto es indispensable dar coherencia a las frases de un periodo, ya que si se altera se pierde la claridad y por lo general se es equívoco en el sujeto o en la persona, voz y el tiempo del verbo. Tenemos alteraciones en torno al sujeto y que los errores más comunes son el de ligar dos frases con dos sujetos distintos. Y las alteraciones en torno al verbo es la falta de unanimidad en el uso de persona, voz y tiempo respecto a la conjugación del verbo. Y para finalizar, tenemos la variedad y la armonía. Dentro en un periodo largo, las frases nos dan un contexto embrollado y por el contrario, los párrafos de frases cortas conectadas por puntos nos muestran una monotonía. Los problemas que generan la falta de variedad y armonía en la redacción, por lo general, son la mala puntuación, el uso desmedido de partículas que nos causan una incorrecta armonía y la claridad en el momento de redactar. Otros malos usos también son el exceso de palabras, la sonoridad excesiva, la retórica en suma. En conclusión, para una redacción adecuada hay que dar prioridad a un periodo corto e incisivo para que la información que proporcionamos al lector sea fácil y de rápida comprensión. Muchas gracias.